El presidente Donald Trump está apasionadamente comprometido en transformar la relación con Venezuela. Estas son palabras textuales del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de su encuentro en Caracas con la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El secretario de Energía de Estados Unidos asegura en Caracas que su país no quiere conflictos ni acciones militares en las Américas. Chris Wright dijo además que ve un aumento dramático en la producción de petróleo, gas y energía en Venezuela este año. Donald Trump afirma que durante su encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le insistió con seguir negociando con Irán para limitar su programa nuclear. La OTAN lanza una nueva misión para reforzar la seguridad en el extremo norte. La misión llamada Centinela del Ártico busca contrarrestar las amenazas de Estados Unidos, Rusia y China. Venezuela y Estados Unidos anunciaron este miércoles la creación de una asociación productiva a largo plazo en el sector energético tras una reunión privada en Caracas entre la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Se trata de la visita de más alto nivel de Washington a Venezuela en casi 3 décadas. El secretario estadounidense llegó a Caracas apenas 2 semanas después de que el Parlamento venezolano abriera el sector petrolero a la inversión extranjera y de que el Departamento del Tesoro estadounidense flexibilizara las restricciones para que petroleras de ese país operen en Venezuela. Mañana jueves, Wright planea visitar las instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, que opera la petrolera estadounidense Chevron. Así se expresó la presidenta encargada de Venezuela sobre las expectativas de su gobierno a partir de la visita del funcionario estadounidense. Escuchemos. Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando. Valoramos estas informaciones que nos llegan desde Caracas con el economista y exdirector de Petróleos de Venezuela, el señor José Toro Hardy, a quien saludamos a esta hora en Caracas. Señor Toro Hardy, gracias por estar con nosotros y por favor díganos cómo interpreta usted este encuentro ahí en la capital venezolana entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright. Este encuentro abre la posibilidad de que Venezuela regrese a los mercados petroleros. Es importante entender algo. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. De hecho, tenemos 304.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y apenas estamos produciendo 325 millones al año. Es decir, si dividimos nuestras reservas probadas entre la producción actual, tenemos petróleo para más de 800 años. Y sin embargo, lo que no tenemos es los recursos para desarrollar esas reservas petroleras. Lo que se está abriendo es la posibilidad de que nuevamente puedan llegar inversiones privadas al sector petrolero venezolano y de esta manera recuperar una industria que está muy deprimida, un país que debería estar produciendo más de 7 millones de barriles diarios y apenas produce 1 millón de barriles. Con esta recuperación, con estas inversiones que ahora pudieran empezar a llegar, el país puede recuperar también su economía que se encuentra sumamente deprimida. Bueno, ¿qué efectos puede tener esta apertura que estamos viendo ahora en Venezuela, no solo en lo económico, sino también en lo político? Bueno, fíjense, en lo económico, el principal sector de la economía venezolana es el petróleo. Y sin embargo, nuestra industria petrolera ha sido profundamente dañada a lo largo de las últimas 2 décadas. Al no permitir inversiones privadas y al no contar el Estado con los recursos para desarrollar esa industria, el impacto en la economía fue devastador. El resultado fue que cerca de 9 millones de venezolanos tuvieron que abandonar el país. Eso ha traído problemas muy graves a nuestros vecinos y también a los Estados Unidos.
y con esta reactivación de la industria petrolera pudiéramos reactivar la economía venezolana y muchos venezolanos podrían así pensar en regresar a su país. Porque si se toman las medidas adecuadas, el país tiene un potencial de recuperación muy grande. Yo no digo que lo que hasta ahora se ha hecho es suficiente, pero es un paso en la dirección correcta. Señor José Toro Harding, muchas gracias por habernos acompañado con este análisis desde Caracas. A su orden siempre. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Teherán. Netanyahu ha realizado este viaje de urgencia para tratar de que las negociaciones con Irán incluyan sus demandas. El primer ministro israelí aterrizó anoche en Washington y tras su llegada se reunió allí con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Netanyahu también tuvo un encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio este miércoles antes de ser recibido por el presidente Trump. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, ha terminado el encuentro del presidente Donald Trump con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ¿Qué dijo el mandatario estadounidense sobre lo discutido en torno a Irán? Una reunión de casi 3 horas en la que el presidente Trump destacó lo que dijo es la formidable relación entre Israel y Estados Unidos. Ahí el presidente Trump, como bien se decía, aseguró que insistió a Netanyahu que el camino de las pláticas hacia adelante para buscar un acuerdo con Irán en torno a sus ambiciones nucleares es algo que es la preferencia del gobierno de Estados Unidos. También aseguró que si estos no tienen éxitos, pues tendría que verse exactamente qué puede ocurrir, pero el presidente Trump dijo que era su esperanza que Irán respondiera de una manera razonable y responsable. Por su parte, la oficina del primer ministro Netanyahu aseguró que él expresó las necesidades de seguridad de Israel en esta reunión, refiriéndose de alguna manera a que justamente el gobierno de Israel busca que se incluya el programa balístico de Irán, así como el apoyo de Irán a grupos terroristas como parte de estas negociaciones que están llevándose a cabo en Omán desde la semana pasada. José, ¿qué tan relevante es el despliegue militar que está realizando Washington contra Irán? ¿Es una nueva intervención militar factible en un año electoral allá en los Estados Unidos? Un ataque contra Irán es poco popular entre los electores estadounidenses, con diversas encuestas mostrando entre 18 y 21% de apoyo a una potencial acción militar por parte del presidente Donald Trump. Y sin embargo, el presidente en estos momentos se encuentra envalentonado ante 2 intervenciones en el extranjero que tuvieron fuerte éxito. La de Martillo de Medianoche ocurrida contra Irán, contra instalaciones nucleares, y apenas este año la operación de resolución absoluta que extrajo a Maduro, el líder de Venezuela, de Caracas. Y sin embargo es por eso que no se puede descartar que el presidente Trump pueda llevar a cabo un ataque. Recordemos, ya lo advirtió que pudo haber sido la respuesta en contra de las protestas, por la represión que sufrían manifestantes iraníes a principios de este año. Ya el Wall Street Journal está reportando que un nuevo portaaviones estaría alistándose para salir hacia Irán. Pues seguiremos con mucha atención los próximos pasos de Estados Unidos. José Díaz Briceño, gracias por estas informaciones desde Washington. Irán conmemoró este miércoles el 47 aniversario de la Revolución Islámica. Miles de simpatizantes del régimen de los ayatolás salieron a las calles para participar en las celebraciones oficiales. El presidente Masoud Pezeshkian reiteró en un discurso en Teherán que Irán no cederá ante demandas excesivas relacionadas con su programa nuclear, aunque dijo que sí está dispuesto a cualquier verificación. Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que podría enviar otro portaaviones a la región. El nivel de tensión es alto desde que el régimen iraní lanzara una sangrienta represión contra las protestas antigubernamentales que ha costado la vida a miles de personas.
La OTAN intensifica su actividad militar en el Ártico con una nueva misión denominada Arctic Sentry, Centinela del Ártico. El anuncio se produce tras la disputa surgida en torno a Groenlandia entre líderes de la OTAN y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, recordemos, insiste en proteger el Ártico de la influencia de Rusia y China. Trump dio marcha atrás en sus intenciones de anexionarse el territorio autónomo danés. Lo hizo después de llegar a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense. En su anuncio del despliegue de la misión este miércoles, Rutte dijo que es la primera vez que todas las actividades militares en la región se agrupan bajo un mismo mando. Valoramos este anuncio con el especialista en relaciones internacionales Ignacio Montes de Oca, quien saludamos a esta hora en Buenos Aires. Ignacio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se interpreta este anuncio sobre esta misión Centinela del Ártico? Buenas noches. Hay una interpretación política clara y es que Europa le ha respondido a Donald Trump con su intención de comprar o de forzar una venta por parte de Noruega de la isla de Groenlandia. Lo que está haciendo Europa es dar una respuesta política y demostrar que puede organizar un operativo militar que le dé seguridad a Groenlandia frente a un aparente intento de Rusia y Groenlandia. Es importante entender que este acuerdo del 21 de enero en Davos entre Trump y el secretario general de la OTAN, Rutte, da por resultado esta respuesta. Se desactiva un intento de Estados Unidos, se le cede el comando central que va a estar en Virginia, pero Europa le está diciendo a Trump: nosotros también podemos hacernos cargo de la seguridad dentro del marco de la OTAN, y están desactivando o neutralizando las tensiones creadas por ese intento de venta. Bueno, Ignacio, ¿y qué se puede esperar que haga entonces Rusia al respecto? Rusia, por supuesto, ha hecho una respuesta sobreactuada diciendo que si se militariza el Ártico van a tener una respuesta proporcional. China, que era la otra señalada como riesgo de la seguridad, dijo que ellos no son ningún riesgo, que no tienen ningún problema, pero Rusia sobreactúa y ha dicho que esto marca una debilidad dentro de la OTAN. Pero más allá de eso, Rusia no puede hacer mucho porque está empantanada en un conflicto en Ucrania que no puede resolver, de manera que queda en eso, en una sobreactuación, pero no se prevé ningún tipo de reacción militar por parte de Moscú. Ignacio Montes de Oca, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y vamos ahora al Parlamento Europeo porque aprobó este miércoles un préstamo de 90.000 millones de euros para apoyar a Ucrania frente a Rusia, en particular para la compra de armas. Con 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones, los eurodiputados dieron luz verde a este préstamo para el periodo 2026-2027, que se financiará mediante una emisión de deuda de la Unión Europea en los mercados financieros. Mientras tanto, este miércoles un ataque ruso con drones mató a 3 niños y a su padre. Según las autoridades, fue un bombardeo contra una residencia privada en la ciudad oriental de Bogodujiv, situada cerca de la frontera con Rusia en la región de Kharkov, donde las fuerzas rusas han intensificado recientemente los ataques contra las infraestructuras de transporte y energía. Ya nos acompaña Belén Palancar, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica y vamos a Sudamérica, Belén. Sí, vamos a Argentina porque hay tensión, Carol, allí, y es que el país, en concreto el Senado, debate en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de modernización laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei. La reforma propone modernizar las relaciones de trabajo y reducir el poder de los sindicatos y los costos laborales. Se trata del primer reto legislativo del oficialismo en 2026 y se espera que la sesión se extienda hasta altas horas de la noche. De ser aprobado, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados en marzo. Paralelamente, sindicatos protestan en Buenos Aires y otras ciudades contra la iniciativa que limita la representación gremial. La normativa laboral actual data de 1974 y en las últimas décadas cada intento de reforma ha encontrado una fuerte resistencia social. Debate intenso y extenso fuera y dentro del Senado argentino. Lo comentamos ahora mismo con el periodista Francisco Jueguen, allí en Buenos Aires. Gracias por estar con DW. ¿Cuáles son, en primer lugar, los principales cambios de esta reforma laboral de Milei y cómo afectarán a los trabajadores? ¿Qué tal? Buenas noches, Belén. Bueno, efectivamente, vos lo mencionabas recién, esta legislación
data de los años 70 y esto es un poco lo que se quiere ordenar, por lo menos esa es la intención que está expresando el gobierno. La idea es crear empleo privado registrado, empleo de calidad que está estancado desde 2011 en la Argentina, cerca de 6 millones de trabajadores, y romper los problemas del trabajo negro, de la informalidad, que en Argentina superan el 40%. Te diría que lo que principalmente busca esta ley o los objetivos, digamos, que manifiesta es, primero, va a haber una baja de impuestos, de contribuciones que pagan las empresas para formalizar trabajadores nuevos y aquellos que están trabajando justamente en la informalidad. Después facilita y abarata, y esta es una de las principales polémicas, los despidos, y trata también de bajar el costo que hay en los juicios laborales, que son récord. En la Argentina este año, el 2025, fueron récord. Hay cambios en las vacaciones, se dejan fraccionarlas en las empresas, algo que de hecho pasa hoy, pero que no está permitido por la ley de contrato de trabajo. Hay bancos de horas para también poder fraccionar, digamos, las horas extras que se trabajan. Digo, si un trabajador trabaja 12 horas un día o 14 horas un día, puede recuperar esas horas trabajando menos al otro día, lo que genera algún ruido con las horas extras. Y se puede también cobrar en diferentes monedas que el peso argentino, por ejemplo el dólar o el euro. Abre una negociación, y esto también es muy polémico, en los convenios de cada uno de los sectores. Es como un borrón y cuenta nueva acerca de algunos derechos que se habían generado para los trabajadores en los últimos años. Y después, con relación a los gremios, te diría que han pactado de alguna manera con el gobierno, porque hasta ayer tocaban, digamos, las cajas de los gremios, algo que no sucederá a partir de los cambios que introdujo el gobierno. Y, señor Jueguen, de manera breve, ¿qué impacto podrían tener estas manifestaciones que hemos dicho de los sindicatos en el debate de la reforma? Mira, Belén, lo cierto es que en la Argentina, cada vez que hay un tema ríspido, cada vez que hay un tema caliente a debatir en el Congreso, tenemos estos episodios, ¿sí?, de enfrentamientos y violencia fuera del Parlamento. Tengo entendido, por las fuentes que manejamos aquí, que el gobierno ya pactó con los gobernadores, con las distintas provincias que manejan a sus legisladores, y también con algunos gremios. Por lo tanto, ya tiene los 44 votos que necesita el Senado para tener la media sanción y avanzar en la modernización laboral. Señor Jueguen, muchas gracias por este análisis con DW. Un placer. Seguimos en Argentina con otro tema que atañe a Milei, y es que con 5 meses consecutivos de subidas de precios, el proceso de desinflación iniciado por el presidente Milei se complica más de lo previsto en 2026. Enero cerró con una inflación interanual del 32,4%, lo que dificulta la meta de 10,1% fijada por el gobierno argentino para este año. La subida de precios el mes pasado fue del 2,8% y algunos analistas alertan sobre un posible repunte. Esta política es clave para la gestión de Milei. En 2025 la inflación anual cerró en 31,5%, el nivel más bajo en 8 años. En este punto ahora conectamos con el economista experto en esta cuestión, el profesor de la Universidad de Tela, Martín González Rozada, para analizar estos datos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, ¿la desaceleración de la inflación es sostenible o estamos viendo una pausa antes de un nuevo incremento? ¿Y qué variable diría usted que le preocupa más como posible detonante? Bueno, buenas noches. La política económica del gobierno de Milei ha tenido un éxito en reducir la inflación desde un pico del 25% mensual en diciembre del 2023 a alrededor del 2% mensual en agosto del año pasado. A partir de agosto, como usted bien mencionó, la inflación ha crecido alrededor de 0,1 o 0,2 puntos porcentuales por mes hasta ubicarse en 2,9% en enero del 2026. Lo que falta es lo que uno llama la última milla. En cualquier plan de estabilización es más sencillo bajar la inflación desde niveles muy altos a alrededor del 2% y es bastante más difícil quebrar la barrera del 2%. Yo no espero que haya un rebrote inflacionario, creo que por lo menos durante la primera parte del 2026
la inflación se va a mantener en el rango de 2 a 3% por mes y en ese tiempo el gobierno debería terminar de recomponer los precios relativos y comenzar a abrir la economía en la parte en la que todavía no ha sido abierto al comercio internacional, y recién en la segunda parte del año yo esperaría que las tasas de inflación quebraran el 2% mensual. Y profesor, aunque la inflación baje, los salarios del consumo siguen golpeados. ¿Cuándo podría la gente empezar a sentir una mejora real en sus bolsillos? Bueno, los salarios, los ingresos de los trabajadores del sector formal, los que trabajan en el sector registrado, de nuevo, después de la caída en el salario real provocada por el fogonazo de la inflación de diciembre del 2023, se han recuperado en términos reales hasta agosto, septiembre, te diría, hasta el tercer trimestre del año pasado. Los ingresos de los trabajadores del sector registrado crecieron en términos reales alrededor del 23%, y los ingresos de los trabajadores informales, los que trabajan en el sector no registrado, han crecido en términos reales alrededor del 17%. Los únicos ingresos que han quedado estancados y han perdido contra la inflación son los ingresos de los trabajadores del sector público, debido a esta política de motosierra que ha empleado el gobierno para reducir el gasto público. Profesor Martín González Rozada, gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Hasta aquí la economía, pero tenemos más noticias para ustedes, Carol. Así es, Belén, vamos hasta Canadá porque allí la policía redujo a 8 la cifra de víctimas mortales en un ataque armado que tuvo lugar el martes en una zona remota de la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá. Se trata de uno de los peores ataques en décadas en ese país. El hecho principal tuvo lugar en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, donde fallecieron 6 personas. 2 víctimas más fueron halladas en una vivienda cercana. Se trata, según la policía, de la madre y el hermano del atacante, que era una mujer trans de 18 años que se suicidó justo después del hecho. Y filtraciones de medios estadounidenses afirman que las autoridades militares de Estados Unidos decidieron cerrar el espacio aéreo de la ciudad fronteriza de El Paso para probar un láser antidrones. Antes, el secretario de Transporte de Estados Unidos había adjudicado el cierre a una supuesta incursión de drones de un cartel mexicano en territorio estadounidense. El aeropuerto internacional de El Paso, en Texas, había cerrado temporalmente por razones especiales de seguridad por orden de la Administración Federal de Aviación. La restricción fue levantada horas más tarde por la autoridad aeronáutica, que confirmó que no existía amenaza para la aviación comercial. Los vuelos ya están operando con normalidad. Por su parte, México había reaccionado diciendo que no tenía ninguna información sobre el uso de drones en la frontera con Estados Unidos. Y el Papa León XIV llamó este miércoles a brindar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones que han afectado al país en los últimos días. El pontífice instó a la comunidad internacional a acompañar con solidaridad y oración a las familias damnificadas por el desastre. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias demandará inversiones millonarias en los próximos meses. Cambiamos completamente de tema, vamos ahora con cine porque este jueves se inaugura la edición 76 de la Berlinale. Cerca de 300 películas serán proyectadas aquí en la capital alemana en un evento que es conocido por apoyar el cine independiente. Sin embargo, también se espera que Berlín reciba a grandes estrellas del séptimo arte. ¿Te ha dicho tu marido alguna vez te amo? No, no lo ha hecho nunca. La película de apertura de la Berlinale de este año, No Good Men, está ambientada en Kabul, justo antes de que los talibanes volvieran al poder. La directora Shahrbanu Sadat también es la protagonista, Naru, la única camarógrafa de la ciudad. Filmada en Alemania, la película muestra la lucha de Naru por ganarse el respeto en un mundo dominado por hombres, hasta que descubre que uno de sus colegas podría ser un buen hombre.
No Good Man es una historia de amor ambientada en un contexto desgarrador. Es una de las muchas películas de la Berlinale sobre el amor o el intento de amar en la adversidad. Nada puede derribarte, ni siquiera tu mamá. Mantente firme. No estaba preparado. En su debut, Women as Lovers, la directora Coxie adapta la novela homónima de la austríaca Elfriede Jelinek, Premio Nobel de Literatura. La película se burla de las mujeres y de los hombres que tratan de conquistarlas. Me gustaría presentarles a la nueva estudiante. Blackburn's Fast, del director Sanduela Asanda, narra una historia de amor lésbico en un internado de élite y conservador en Sudáfrica. La película aspira al premio Teddy de la Berlinale, galardón queer que este año se concede por 40ª vez. Otra competidora, Where To, cuenta la historia de un taxista berlinés que establece un vínculo poco usual con un pasajero gay israelí. Soy de Palestina, de Jenin. Vecinos. Con más de 270 películas de 80 países, la Berlinale es un referente internacional del cine independiente. Lo que no nos da miedo es defender y apoyar producciones muy políticas que puedan generar puntos de discusión difíciles. Y este festival es también un imán para atraer a grandes estrellas, incluida Michelle Yeoh, galardonada por su trayectoria. La actriz malasia, que ha participado en películas desde Hong Kong hasta Hollywood, será homenajeada por su gama de actuación única, desde comedias de artes marciales como Everything Everywhere All at Once, hasta éxitos de taquilla como Wicked, donde destaca su particular ingenio cómico. Otra leyenda del cine, el director alemán Wim Wenders, preside el jurado de este año, encargado de decidir qué película se llevará el máximo premio del festival, el codiciado Oso de Oro. Y con el Festival Internacional de Berlín llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.